Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Óscar Emilio Molina Jiménez y hoy quiero compartir una reflexión personal sobre cómo comprendo las políticas públicas educativas articulando dos fuentes fundamentales. Por un lado, el pensamiento político de Platón, especialmente su visión del estado ideal, del papel de los gobernantes y de la educación como eje del bien común, y por otro lado, la lectura contemporánea, qué son y para qué sirven las políticas públicas, de Javier Wilson, publicada en 2018, que define a las políticas públicas como decisiones estatales dirigidas a transformar problemáticas sociales. Mi propósito es explicar cómo, desde estos dos enfoques, uno clásico y otro moderno, se puede comprender hoy la política pública educativa como un instrumento fundamental para garantizar el desarrollo humano y social. Para Platón, la política nunca estuvo separada de la moral. Según él, en su documento, Platón afirma que una ciudad justa solo podía existir si era gobernada por los más sabios, es decir, los filósofos, reyes, aquellos capaces de contemplar el bien y de orientar a la ciudad hacia la justicia. En la República, Platón plantea que la finalidad del Estado es formar ciudadanos justos mediante una educación integral, que él la llama la apatheia, porque solo a través de la educación es posible ordenar el alma y por analogía ordenar la ciudad. La educación para Platón es el mecanismo central para pasar de las sombras de la ignorancia a la luz del conocimiento, como simboliza el mito de la caverna. Esta visión platónica nos muestra que la educación es una tarea eminentemente política. El Estado debe garantizarla para promover la justicia y el bien común. Si una educación bien conducida, es imposible que el gobierno actúe en favor de los ciudadanos. Es interesante que Platón atribuye al Estado el papel regulador, orientador y garante de los procesos educativos. Él soñaba con una polis donde la formación de las personas fuera una prioridad estatal y donde los gobernantes se eligieran no por su riqueza o herencia, sino por su competencia moral e intelectual. Si bien Platón vivió en un contexto muy distinto al nuestro, su idea de que la ciudad es ante todo una institución educativa sigue siendo profundamente actual. Al contraste, este pensamiento clásico con la lectura de Wilson de 2018, encontramos una perspectiva moderna de la acción del Estado. Wilson explica que las políticas públicas son decisiones o cursos de acción adoptadas por el Estado para dar soluciones a problemas sociales que afectan a la ciudadanía. El autor señala tres elementos fundamentales. El primero de ellos es las necesidades y problemáticas sociales. El Estado actúa porque hay sectores que demandan soluciones. Esas soluciones están encaminadas a la educación, a la salud, a la pobreza, al empleo, entre otras. La segunda es que son herramientas para transformar la realidad. No son simples ideas, son programas, decisiones, reformas, estructuras administrativas y acciones concretas. Y la tercera tiene como finalidad el bien común. Wilson retoma a Grallia en 2012 para afirmar que el fin último de una política pública es la satisfacción social y la aprobación ciudadana. Desde esta visión, una política pública educativa no solo es una decisión técnica, sino una acción profunda, política, porque implica definir qué sociedad queremos, qué tipo de ciudadanos estamos formando y cómo el Estado garantiza ese proceso. A partir del diálogo entre Platón y la teoría moderna, yo comprendo la política pública educativa como una estrategia deliberada del Estado para orientar, garantizar y transformar la educación con el fin de promover el bien común, fortalecer la ciudadanía y responder a las necesidades sociales de cada época.
En lo personal, considero que una política pública educativa debe cumplir con 3 condiciones. ¿Cuáles son? La primera es que debe ser ética. Como diría Platón, la educación debe formar personas capaces de pensar, discernir y actuar con responsabilidad ciudadana. La segunda es que debe ser participativa y democrática. Como plantean los autores contemporáneos, las decisiones educativas no deben ser solo del gobierno, sino construidas con los docentes, las familias, estudiantes, académicos y comunidades. Y tercero, debe responder a problemas reales. Siguiendo la estructura del análisis de las necesidades sociales, la política educativa debe atender desigualdades, brechas digitales, violencia escolar, dificultades de aprendizaje y contextos específicos como los de nuestras regiones y comunidades. Así veo la política pública educativa como una síntesis entre el ideal de Platón de formar ciudadanos para la justicia y el enfoque moderno que reconoce que la acción del Estado debe resolver necesidades colectivas. En conclusión, comprender la política pública educativa desde Platón y desde la teoría contemporánea nos permite ver la educación como un acto profundamente político. Platón nos recuerda que educar es formar el alma para la justicia, mientras que los autores actuales nos muestran que las políticas públicas son herramientas concretas para transformar la realidad. Hoy más que nunca la educación requiere políticas públicas que sean éticas, participativas, pertinentes y orientadas al bien común. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que esta reflexión contribuya al análisis crítico del papel del Estado en la educación contemporánea. Muchas gracias.